Muy buenas a todos, estamos en una finca en Jaén que estamos en recuperación, una finca que estaba en riego, una finca que ya no está en riego hace ya unos años, una finca que estaba muy deteriorada, ahora os pondré a mi compañera Laura cómo estaba, y una finca que hoy por hoy, pues la verdad que está muy recuperada y creo que en muy breve la vamos a tener metida en la senda de la buena producción, que es lo que esta finca puede estar produciendo. Pues mirad, estamos en la provincia de Jaén, olivar de secano, ecológico de hace 25 años, marco 8x8 al 3 bolillos. ¿Veis las gomas que están ahí? Pero esas gomas están todas inutilizadas, ahí estáis viendo. De pasar el arado pues lo tenemos todo roto, y además esto lleva bastantes años que no se riega porque el pantano no llega a donde está la toma de agua y por tanto pues no se ha invertido en mantener el riego ni se está regando. Esto es una finca, como pondrá mi compañera Laura, que llevaba muchos años de degradación, estaba muy mal, prácticamente no tenía hojas. En la recolección, como podéis ver ahí, pues se dañaban muchísimo porque los olivos que no crecen y no están frondosos, cuando los vibras con un buggy o con un vibrador grande, pues se deterioran mucho. Ahí tenéis, veis que algunas puntillas se ven muy rígidas. Y esto es una plantación que estaba a 2 y 3 pies y que esto pues prácticamente no producía absolutamente nada. Llevaban años que no se recogía aquí nada. ¿Qué es lo que hemos hecho aquí nosotros? El primer año que llegamos, lo que primero que hicimos fue manejar la cubierta vegetal, porque a esta finca se le iba la hierba, no es que se le iba, que ellos tomaban la decisión de empezar a desbrozar la hierba en mayo. Entonces la hierba le hace una competencia bestial al olivo, y encima árboles que estaban a un marco con varias patas, a un marco espeso, pues daba como resultado 0 de producción. Entonces lo primero que hicimos el primer año fue pasarle el arado para quitar el conquirte con el intercepa, para quitar toda la hierba posible y dejar los olivos limpios, y darle tratamientos foliares de los nuestros, de GMFer, para conseguir que el olivo se vistiese. Ese año también se le dio una poda liviana para quitar pues sobre todo ramas dañadas, ramas secas y toda esa historia, con el objetivo pues básicamente de sanear un poquito la miseria de la plantación. Luego, una vez que el año pasado, o hace 2 años más bien dicho, bueno, llevamos 2 temporadas ya, una vez que se recuperaron y se vistieron en esa campaña, la campaña del año pasado, ya la teníamos recuperado, y lo que hicimos fue eliminarle el pie que le sobra. ¿Por qué? Porque un marco de 8x8 al 3 bolillos, que son 200 plantas por hectárea, en terrenos endeblitos como este, donde no almacena bien el agua, donde tampoco llueve mucho, de hecho no tenemos nada más que ver las zonas de monte qué aspecto tienen, no tienen una frondosidad importante, lo que viene a decir que tampoco es una zona ni muy fértil, ni tampoco una zona altamente lluviosa. Entonces, con esas condiciones, lo que hemos hecho ha sido reducir el volumen de copa. ¿Cómo reducimos el volumen de copa a la vez que mejoramos la relación hoja-madera? Pues lo primero es quitar patas. Hemos dejado la plantación a un pie, y esta plantación a un pie pues tiene una mejor relación hoja-madera, tiene por otro lado un volumen de copa óptimo para la finca en la que estamos, y luego que se puede mecanizar recogiéndola, aunque tengamos paraguas de 2 pies, que aquí se han comprado varios paraguas de 2 pies, pero esta plantación es mucho más fácil de coger con un pie que de coger con 2. Entonces, pues la hemos adaptado a la mecanización. ¿Qué estamos haciendo? Pues lógicamente ser muy estrictos desde el punto de vista de la cubierta vegetal. Esta finca estaba comida de barrillo también, y se ha quitado el barrillo exclusivamente quitando la hierba. No se le ha echado GM, jabón potásico, porque aunque tenía barrillo no nos dio tiempo a limpiarlo. Nos dimos cuenta que simplemente haciendo un control exhaustivo de la hierba, pues estábamos consiguiendo controlarlo, y de hecho a día de hoy te metes por dentro y ya no se ve nada de barrillo. Fijaros qué deterioro en las ramas tiene. Lo que pasa es que bueno, tenemos que ir criando nuevas estructuras que estamos criando aquí para luego ir pudiendo renovar ramas. Tratamientos foliares, pues ya lleva 4 nutricionales, 1 con cobre a primeros de campaña, de primavera, y ahora se llevan otros 3 más, aparte del cobre lleva otros 3 más nutricionales, y le vamos a dar ahora un 5.º. ¿Eso qué es lo que ha conseguido? Pues lo que ha conseguido es, fijaros, esto es una rama que estaría en palillas, su crecimiento el año pasado, donde tiene la flor de este año, más el desarrollo vegetativo. Eso es lo que estamos buscando. Quiero decir una cosa muy importante. No es lo mismo hacerlo todo bien que hacerlo casi bien.
De casi bien a muy bien hay mucha diferencia en estado vegetativo de la planta, en cosecha y en resultado. Yo sé que algunos pues no hacéis este tipo de manejo del suelo, pues dependiendo qué tipo de finca se puede llegar a pagar más gravemente o no. La poda es algo esencial. La nutrición, dices que son muchos tratamientos. Bueno, son muchos tratamientos. Aquí tenéis la aceituna y mirad el tallo que lleva por delante. Entonces serán muchos tratamientos para lo que mucha gente está acostumbrada. Pero claro, los resultados están aquí. No se puede pretender un estado vegetativo de la planta y un estado de cosecha muy bueno si no invertimos lo necesario. Ya no estoy hablando solo de fertilizantes o fitosanitarios, estoy hablando de hacer las cosas bien, hacerlas perfectamente. Nosotros no podemos tener esto lleno de hierba y pasar la grada luego en junio y pretender que eso no le va a afectar al olivo por mucho que haya llovido. Este año estoy viendo fincas que veo sobre todo por la carretera, que me paro, fincas donde se le ha ido la hierba y no tiene ni una aceituna. Entonces, por mucho que llueva, tenemos que hacer las cosas muy bien y tenemos que ser responsables de nuestros resultados, que eso es muy importante. Si nosotros queremos tener buenos resultados, tenemos que responsabilizarnos con las cosas que hay que hacer para conseguir buenos resultados. De lo contrario, pues vamos a tener fracaso tras fracaso, independientemente del dinero que nos gastemos en fertilizantes, independientemente de todo. ¿Por qué? Porque los fertilizantes, la nutrición, es solo una pata de todo. Si nosotros no quitamos la hierba y le damos 20 tratamientos, el olivo no va a estar bien. Si nosotros quitamos la hierba, le damos tratamientos, pero la poda es un desastre, el olivo no va a estar bien. Tenemos que hacer las cosas bien. Estos olivos, ¿por qué han desarrollado tanto en tan poco tiempo? Porque se le ha quitado la hierba bien, porque le hemos adaptado el volumen de copa, porque se ha mejorado la relación hoja-madera, porque se le está dando toda la nutrición que podemos y porque se están haciendo las cosas al tiempo, se están haciendo las cosas lo mejor posible. Y esto por final va a dar un buen resultado pues, productivo y de vigor, porque fijaros, una planta que estaba prácticamente muerta, que le habían recomendado arrancar el olivar, pues mirad qué crecimiento tiene y qué cosecha va a tener este año. Pues nada, os animo por favor que sigáis formándoos, que aprendáis, que mejoréis y que hagáis las cosas lo mejor posible, porque al final esto da pues los resultados que, y ya digo, esta finca está en recuperación, no está todavía a mi gusto, porque en la poda le queda muchísimo, pero aún así me gusta venir aquí porque ya los olivos están vestidos, tienen ya sus primeras buenas cosechas y de aquí para adelante pues básicamente es seguir con el calendario de trabajo y hacer las cosas bien a tiempo, como se dice siempre.